De la revolución de los tiempos modernos o del bajón de los clásicos se podría escribir un largo tratado tan amplio como la temporada que se va, la segunda del milenio tercero. Es asaz fácil colegir por qué se habla de modernos y clásicos a la vista de la tabla clasificatoria y el lugar que en ella, tercero, ocupa el Real Madrid, este de los Zidanes y Pavones, en los fastos de la concelebración del primer centenario de la entidad. Un centenario es un clásico. Junto con otro centenario, su adversario hasta la fecha por excelencia, o sea el Barcelona, componían el dúo que se anunciaba casi siempre como portador del título a final de temporada. Tal parece que el 21 se prevé lleno de novedades, de cambios y de pasiones repartidas por más estadios, de pasiones y con ellas alegrías y penas. En Riazor y alrededores de la Torre de Hércules, las alegrías son muchas en este año 2 de la era 2000. Campeones de Copa a costa del Real Madrid, subcampeones de Liga y clasificados sin fase previa para la inmediata Liga de Campeones. A eso se llama hacer bien los deberes. Así que, analizadas las modernidades que amenizan y dan vida a este juego denominado balompié, habrá que añadir que eso ya sabido, que el Depor marcó 3 goles por ninguno del Real Madrid, que pudieron ser más, pero que fueron exactamente esos 3. El primero, este golazo de Macay en finales de la primera parte. La fiesta empezaba en Riazor. Fue en el minuto 29 del segundo tiempo cuando Fran elevó a 2 el número de goles del Deportivo. También un tanto para recordar y un fallo gordo de la defensa del Real Madrid. Y para redondear la fiesta, pues Pandiani, minutos finales del encuentro, hizo el tercero de la cuenta coruñesa. Y con festejo lógico se fue el fútbol oficial de A Coruña hasta septiembre. Es como las películas, no sé si del oeste o qué, pero acá ha tenido un final feliz. Pues sí, ha sido un final feliz porque ha sido una victoria y además frente a un grandísimo equipo como es el Real Madrid. Y mejor temporada que el año pasado, mister. Para mí globalmente sí, yo creo que hemos ido ascendiendo, que hemos ganado la Copa, segundos de la Liga y quedar entre los 8 primeros equipos de Europa en Champions League, y eso dice mucho de la regularidad de un equipo. Claro, todo el mundo se está esperando. ¿Sí o no el año que viene en el Depor, mister? Yo creo que sí, y espero, pero bueno, no hemos empezado. ¿Cuál es el problema? No, que no está ni mi representante todavía, no. Siempre me he puesto como objetivo estar en Liga. No, usted siempre decía, si superamos no sé qué, claro, lo ha superado. Bueno, si estamos en Liga Campeones el año que viene, pues eso yo creo que me daba una fuerza moral para mí también, para solicitar un año de contrato, y yo creo que el domingo pasado ya de una forma definitiva entramos, pero ya con la seguridad de no tener la previa hoy. Entonces, a partir de hoy hablaremos. No se lo pondrá usted muy difícil, ¿verdad? No, seguro, yo soy muy blando. Oiga, ¿y refuerzos para el año que viene? ¿Muchos, pocos? Pues no lo sé, será cuestión de hablar también, ¿no? En esas conversaciones y de determinar, ¿verdad?, cuáles son las posibilidades del club, cuáles nuestras necesidades y determinar. Pues ya lo ven. Parece que, señor Irureta, un año más en el Depor. Felicidades. Gracias.